Bueno, pues es una decisión que ahora, a toro pasado, resulta como muy sencilla, ¿no? O sea, lo ves, miras hace unos años, hace 2 años y medio, que es cuando dejé la publi, y digo, joder, ¿por qué no lo hice antes, no? Pero cuando estás ahí en la agencia, ¿no? Con esos ritmos y tal, pues no es tan fácil. Yo siempre he dibujado, siempre me ha gustado dibujar. En casa mi familia es de arte y siempre ha sido algo que yo he tenido, ¿no? Luego estudié publicidad y comunicación audiovisual por no hacer lo que ya tenía en casa, supongo, pero el caso es que cuando curraba en publicidad, pues siempre buscaba ratos, ¿no? Para dibujar, no sé, para hacer algo que fuese un poco más personal, porque en publicidad es muy complicado. Y, y nada, y pues poco a poco fui dándome cuenta que el tiempo que me dejaba la publicidad para hacer todo esto era muy incompatible. O sea, unas veces te engañas un poco, ¿no? Dices, bueno, cuando salga de currar me pongo, ¿no? O los fines de semana, pero la realidad es que a lo mejor sales a las 11 y el fin de lo único que quieres es, no sé, salir con los amigos o darte una vuelta, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, pues estuve 3 años en publicidad, aprendí un montón, me ha servido muchísimo también para conceptualizar mejor, para tomarme a lo mejor los libros, no sé, buscando un concepto detrás, ¿no? Y, no sé, yo una de las cosas, por ejemplo, leí un artículo que vosotros escribisteis sobre Adolfo Serra, con el que me identifiqué mucho, porque él también había trabajado en publicidad, ¿no? Y entonces le escribí y él fue súper amable conmigo y me animó mucho. Me dijo, yo estaba aquí, me apunté a una escuela de ilustración y ahora estoy tal. No me lo pinto como un mundo ideal, pero no sé, yo desde aquí si hay alguno que tiene sus dudas y ya no solo gente que curre en publicidad, sino gente que esté en un banco, historias de esas, ¿no? Que le gusta dibujar o que tiene alguna pasión, pues no sé, yo le diría que lo intente, por lo menos que lo intente ahora. Luego ya dentro de unos años puede volver a eso o a lo que sea, pero que no se quede con las ganas. Pues esa diferencia la experimento cada vez más, o sea, es una diferencia que cada vez existe menos, ¿no? Seguramente hace un tiempo no era tan analítico con todo lo que leo, con todo lo que... Pero ahora, bueno, no sé, en el fondo creo que siempre me ha interesado mucho no solo las historias, sino cómo se llega a ellas, ¿no? Es algo que me ha pasado siempre con el cine. No sé, recuerdo que había un profesor de cine que decía que él tenía que ver las pelis 2 veces, una para analizarla, ¿no? Para ver cómo había puesto el tiro de cámara, cómo había puesto la iluminación, y la otra para entender la película o para enterarse de la historia. A mí me pasa muchas veces cuando veo pelis, no recuerdo los nombres ni siquiera, ¿no? Y, y no sé, yo creo que en esto es importante que, aunque analices, intentes conservar en cierto modo la capacidad de que te sorprenda un poco, ¿no? O sea, está bien y creo que es un ejercicio buenísimo para aprender a hacer cosas. A mí me servía para hacer anuncios, pensar cómo habían llegado a ese anuncio, o sea, a través de qué idea les propuso el cliente, y con un ilustrador pues lo mismo, ¿no? Por qué ha llegado a contarme esta historia. Y, y es importante, o sea, a veces es un poco peligroso porque muchas veces estamos tan dentro, ¿no? que se nos olvida pues, la capacidad de que nos sorprenda lo que estamos contando, y ya no solo que a lo mejor no te guste demasiado lo que hagas, sino que lo que es más peligroso es que a lo mejor no te des cuenta de las cosas buenas que tiene tu historia, ¿no? Por estar tan metido en ella. Y a lo mejor cuando la ve alguien de fuera, pues puede encontrar algo. Kubrick, el director de cine, decía que, que sus primeras películas las escribió él, pero llegó un momento en el que se dio cuenta que si quería contar una historia con cierta perspectiva, tenía que apropiarse una historia que él no hubiese creado, porque ahí es cuando él podía ver si había defectos, o sea, cosas criticables o cosas mejorables, ¿no? Pues creo que tiene muchísima, y es algo que yo en mi caso, por ejemplo, era un poco reticente en cierto modo, porque siempre tienes como esa cosa, ¿no? De, si me apunto a algún sitio, igual la ingenuidad
o el tipo de ilustración un poco irregular o el tipo de cosas que tú hagas, a lo mejor van a perder esa frescura, ¿no?, que tú crees que tiene ese trabajo, pero la realidad es que lo único que hace, en mi caso, yo cuando dejé la publi, me apunté a una academia de arte donde no aprendí mucho en cuanto a sensibilidad, ¿no?, pero sí aprendí, por ejemplo, a mirar y a que me criticasen y me dijesen que dibujaba como un niño en algunas cosas, que por cierto Picasso decía que le había costado 80 años dibujar como un niño. Y bueno, y luego me apunté a un máster de ilustración y yo lo que creo es que lo que te hace esto es potenciar, ¿no? O sea, esa frescura yo no creo que la pierdas, lo que hace es las cosas buenas que puedes intuir en lo que haces antes te lo va a potenciar, ¿no? Y luego ya, aparte de la formación académica, creo que también es importante que uno mismo tenga una cultura visual que sea un poco despierto en ese sentido. Yo en mi casa, por ejemplo, ya os he dicho antes que mi familia es de arte, mi padre nos juntaba a mi hermana y a mí a dibujar, cogía tableros que encontraba, no sé, cuando íbamos a la playa y nos poníamos a dibujar ahí, pegábamos caracolas, hacíamos un montón de cosas. Mi madre es profesora de Historia del Arte y cada vez que íbamos a un museo la gente formaba un corrillo alrededor nuestro, ¿no?, cuando nos explicaba. Y yo creo que eso está bien tener, ¿sabes?, como no sé, como una constante influencia, ¿no?, de ver mucho, ver muchísimo. Bueno, pues supongo que todo, ¿no? Es súper importante la visibilidad que te da algo como Bolonia o como lo de Del Vives. No sé, yo creo que sobre todo es importante, o sea, es fenomenal porque de repente existes, ¿no?, en un mundo donde pues hay tanta gente haciendo tantas cosas buenas que es complicado, ¿no?, que te vean un poquito. Pero sobre todo es importante porque uno está en su estudio dibujando o en su casa donde se dedique a ilustrar y muchas veces no tiene esa confianza o sea, a lo mejor te cuesta creer en tu trabajo porque está muy bien, pues eso, cuando subes a Facebook un dibujo, ¿no?, y todos tus amigos la gente que te conoce pues le da like, ¿no?, pero eso está muy bien porque te refuerza y te empuja a seguir haciendo cosas porque la gente te da cariño y eso es necesario, pero no es un baremo de que la calidad de tu trabajo, pues no sé, que tú puedas vivir de eso, ¿no? Yo a veces pienso que me fantaseo con la idea de hacer un dibujo que sea malo, pero muy malo aposta y enseñárselo a mi madre y decirle, mira mamá, qué cosa más bonita, y seguro que me va a decir que es bonito, ¿no? Entonces, un premio pues está bien, porque gente que sabe muchísimo, que lleva muchísimo tiempo en esto, que valore lo que haces, pues te da mucha confianza. Pues todo, o sea, el ilustrador necesita, bueno, no solo el ilustrador, sino cualquiera que se dedica a la creación en general, creo que tiene que estar abierto a coger influencias y a ver de todo, ¿no? O sea, desde el cine, ¿no?, los encuadres. Emilio Urbervaga, me acuerdo que en un taller con vosotros nos puso escenas de la película de Tati, de mi tío, y hablaba de que nos fijásemos que realmente son álbumes en movimiento, ¿no? Y no sé, las películas de Sergio Leone, por ejemplo, con esos encuadres tan especiales, pues es que un ilustrador tiene que ver eso, y no solamente el cine convencional, ¿no?, que llega a todo, sino, no sé, hay directores, por ejemplo, el alemán Herzog, con su peli Fitzcarraldo, te está enseñando a un hombre que sube un barco por encima de una montaña de la selva, ¿no? O sea, esas imágenes uno tiene que apropiarse de ellas, o el cine te da todo eso. Si piensas, por ejemplo, en el Pato y la muerte de Wolf Elbruch, si sustituyes a esa muerte que acompaña al pato, o sea, si sustituyes, perdón, al pato por un caballero medieval, tienes el séptimo sello de Bergman, ¿no? O sea, yo creo que, no sé si Wolf cuando hizo el libro se inspiró en eso, pero seguro que te puede quedar, ¿no? Y ya, pues la música, no sé, escuchar música, no sé, hay grupos españoles, por ejemplo, El Niño Gusano, cada canción suya es casi un cuento, ¿no? En todos lados puedes encontrar influencia en las grietas que ves en el suelo, ¿no?, en una mancha de aceite.
no sé, es que tienes que estar en constante búsqueda de estímulos, ¿no?